Seguramente alguna vez te topaste con alguna canción que usa un sample o alguna frase de otra canción, o con los videos que te dicen la copia versus el original. Y esto me hace preguntarme, ¿es menos original que lo anterior por copiar? ¿Qué es exactamente el original? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los remix, reworks o con los remakes? Esto no es algo nuevo. Es algo que ya había hablado Luciano Canfora en 2014 en su libro El copista como autor. Luciano Canfora va a hablar y se va a preguntar qué es el original. Es decir, que hay una paradoja en cuanto a lo original. Obviamente él no hablaba de canciones ni películas ni videojuegos, sino que hablaba de los libros, de los textos de los antiguos. Va a hablar de que ya no se conservan los textos originales de los autores, solamente algunos fragmentos en papiros. Incluso obras como la Divina Comedia, que es bastante más cercana, no llegó tal cual debería haber llegado. Entonces, cuando trabajamos con textos antiguos, eso implica un esfuerzo por reconstruir el original, aunque en verdad los medios disponibles no garanticen certeza ni tranquilidad en cuanto a eso. Entonces, va a hablar de que la noción de original como tal se va a disolver en cuanto se estudia un proceso o los procesos reales de comprensión, publicación y transmisión de textos. Habla que no hay un único texto en cuanto a los antiguos, es decir, no leemos un Aristóteles, un Platón, sino que es algo más fluido. Es un colectivo y reescrito, bastante reconfigurado, y por eso la filología y la crítica textual no buscan encontrar un original, sino construir o reconstruir una historia textual que es siempre cambiante. Y es falso ese monoteísmo textual que dice que hay un único texto original, ya que los textos antiguos, un poco más en la modernidad, eran revisados durante gran parte de la vida del autor y eran publicados de forma limitada y reeditados o reescritos varias veces. La edición en este momento es vista como un proceso, no como un momento. El concepto de segunda edición en el mundo antiguo no equivale a lo que tenemos hoy, sino que muchas veces no eran dos versiones cerradas, sino momentos dentro de la historia continua de reescrituras. Y eso quiere decir que el moderno actual no es estable. Por ejemplo, en el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde fue escrito en 3 días por el autor, pero su esposa lo quemó viendo que era bastante perturbador. Entonces después él lo agarró y lo reescribió. Pero entonces, ¿cuál es el original? ¿El primero, el que fue quemado, o el segundo? Y esto se sigue preguntando cosas como, por ejemplo, ¿el autor quién es? Porque, a ver, la figura del autor se vuelve bastante difusa. Por ejemplo, Aristófanes admitía usar versos de otros autores, o en cine a veces los guiones se adaptan a los personajes principales o a las interpretaciones. En todos los casos la autoría se vuelve compartida, colaborativa y discutible. Y asimismo la filosofía es una construcción en grupo. Por ejemplo, de Aristóteles, sus tratados conservados probablemente provienen de notas de muchos de sus discípulos, no prácticamente de él. Esto plantea dudas sobre qué significa autor u original en contextos donde la obra es transcripción o compilación. Y Canfora va a hablar de que el copista es el último autor. En los textos antiguos siempre hay otro escribiendo, y este es el copista. Y él no es neutral. Dice que puede interpretar, corregir, reorganizar e incluso reescribir, ya que la transmisión textual es tan autoría como la creación misma. El copista durante siglos fue el responsable de la supervivencia de ciertos textos. Su tarea no es algo mecánico, las palabras pasan por su cabeza, son filtradas y reinterpretadas antes de ser escritas. Así el copista no es solamente un transmisor, sino que también es un lector, recreador e incluso autor del texto que copia. E incluso Luciano agarra y dice que la copia es la forma extrema de lectura. La copia manual implica una apropiación plena del texto, algo que la fotocopia o el copiar y pegar no puede hacer. Solo quien copia entra al texto y puede sentir el impulso de modificarlo o intervenirlo. Esto lo podemos entender fácilmente, tipo cuando vos copias lo que resumís, es mucho más sencillo que si simplemente copias y pegas. Queda mucho más en la cabeza. El copista, al entenderlo mejor que nadie, puede llegar a transformarse en un coautor. Y vos capaz pensás que hay muchos errores de traducción. Sin embargo, algunos errores no son errores, sino que a veces pueden tener causas mentales o conceptuales. El copista interpreta el texto, ajustándolo inconscientemente a veces a su propio sentido de
coherencia sintáctica o semántica. Un error puede surgir de una identificación profunda. El copista cree que lo que escribe debe ser así. Sí, y es que sí, los textos se han transformado cada vez que van pasando. De copista a copista, de papiro a pergamino, de pergamino a imprenta. Cada copia fue una oportunidad de cambio, intencional o no. Entonces cerramos diciendo que el copista es también un creador. La figura de copista rompe con la ilusión de original puro. Copiar es leer activamente, intervenir, completar los vacíos. Lejos de ser algo neutral, el copista puede enriquecer, deformar o resignificar el texto. En este sentido, la historia textual no es lineal ni objetiva, sino es una historia de apropiaciones. El texto nunca deja de cambiar. Entonces, tal vez lo más original es aceptar que todo es copia.